Hola compañeros, buenos días. Este video es para explicarles un poco sobre estadística. Vamos a sacar los datos como son la moda, la mediana y la media. En este caso nos dan 200 datos que son edades de trabajadores de personal del ISSSTE, y nos dan los datos con su número de datos, son 200 datos en total, y nos dan un número de 8 clases, ¿no? Tenemos que comenzar buscando cuál es el valor mayor y el valor menor entre todos estos datos, a lo cual nos da 104 años, un vato bastante viejo. Y el valor menor nos da 22 años. Entonces tenemos que comenzar sacando el rango, el cual obtenemos de la siguiente manera, que es restando el número mayor. Bueno, el número mayor le restamos el número menor y nos da 82. Después continuamos con la amplitud de la clase. Para la amplitud de la clase tenemos que dividir el rango entre el número de clases y nos da 10.25. Ya con esto empezamos a hacer nuestra tabla de clase para intervalos y la tabla de frecuencias. Entonces comenzamos con los intervalos. Vamos a comenzar con el rango, bueno, el valor menor, que es 22, y tenemos que sumar la amplitud de la clase, que es 10.25, que nos da 32.25, y así nos vamos para todas las clases. 30 igual, repetimos 32.25 más el 10.25, que nos da 42.50. El 42.50 más la amplitud de la clase nos da 52.75, y así nos seguimos con todos. Y ya notamos que en la última clase nos va a dar el valor mayor, que en este caso es 104. Okay. Una vez que tengamos esto, tenemos que buscar la frecuencia absoluta. Esto se hace buscando entre los rangos, por ejemplo entre el 22 y 32.25, cuántos de estos 200 datos pertenecen a ese rango. Aquí, por cuestiones de tiempo, y lo podemos hacer más rápido con una fórmula para sacar la frecuencia absoluta de estos rangos. Entonces, tiene que ser mayor o igual a 22, que es el primer rango, el valor menor. Y tiene que ser menor o igual a 32.25, que es donde termina ese primer rango. Y aquí ya nos da automático cuántos datos hay entre estos rangos, entre 22 y 32.25, y así le hacemos con todos los demás. Bueno, una vez que ya tenemos estos datos, que son la frecuencia absoluta, vamos a verificar si está bien haciendo la sumatoria de estos datos, de todos estos, y nos tiene que dar el número de datos. Es correcto, nos da 200 datos, que son los que tenemos en la parte de arriba, son estos 200 datos.
Bueno, una vez que ya tenemos lo que es la frecuencia absoluta, procedemos a sacar lo que es marca de clase. Y este lo vamos a obtener sumando los intervalos y dividiéndolos entre 2. Ya que tenemos esta marca de clase, vamos a sacar la frecuencia acumulada. Esta se saca sumando la frecuencia absoluta. La primera frecuencia siempre queda igual, es la primera, y en la segunda es donde comenzamos a hacer todo, que es la primera frecuencia más la segunda, y de igual manera va a ser con todas. La frecuencia de arriba, lo que obtuvimos de sumar estas frecuencias, las dos primeras frecuencias, por la que tiene la que tiene al lado, ¿no? Para saber si están bien estas frecuencias, esta frecuencia acumulada, siempre nos tiene que dar el último número, 200, que es en este caso el número de datos. Siempre tiene que dar el número de datos, la última frecuencia acumulada. Para la frecuencia relativa es la frecuencia acumulada entre el número de datos, que en este caso son 200, y los multiplicamos por 100. Este es el porcentaje que nos da. La frecuencia relativa acumulada es de igual manera como lo hicimos con la frecuencia acumulada, sumar las frecuencias relativas. De igual manera la primera queda igual y después sumamos el número que obtuvimos más el siguiente número. Ya que tenemos esto, podemos obtener lo que es la media. En este caso, esta es la fórmula de la media, que es la sumatoria de x sub i, f sub i, sobre n, que es el número de datos. En este caso tendremos que hacer una columna más, que es la multiplicación de x sub i por f sub i, y pues después procedemos a hacer esta sumatoria de estos datos. En este caso es x sub i, que es la marca de clase, por f sub i, que es la frecuencia absoluta. Igual con todos los demás. Cuando tenemos eso, nos dice que es la sumatoria. Y en este caso sumamos estos números para obtener la sumatoria de esa multiplicación, y nos da este 11.329. Ya obteniendo eso, es ese número que obtuvimos de la sumatoria de x sub i por f sub i entre el número de datos, que en este caso el número de datos que nos dieron fue 200, y nos da una media de 56.645 años, que son los que estamos manejando edades de diferentes trabajadores. La mediana, aquí tenemos la fórmula. LI es el límite inferior más el número de datos entre 2 menos, aquí nos faltó un menos en esta fórmula,
menos frecuencia acumulada anterior. Cuando tienen un menos 1, un más 1, quiere decir frecuencia acumulada anterior o la posterior. Okay. Entre la frecuencia absoluta por AC, que en este caso es la amplitud de la clase, que nos dio 10.25. Entonces procedemos a sacarla. Es igual. Bueno, para poder sacarla tenemos que también tener en cuenta que si la mediana, bueno, para empezar a hacer la mediana tenemos que tener en cuenta que tenemos que dividir el número de datos, que en este caso tenemos n, entre 2, y eso nos da 100. El número de datos es 200, entre 2 nos da 100. En este caso, porque tenemos el número de datos es par, si tuviéramos un número de datos non, empezaríamos con n entre 2 más 1, ¿no? En este caso no es par, entonces nada más hacemos el número de datos entre 2, lo cual nos da 100. Ese 100 lo tenemos que buscar en nuestra frecuencia acumulada. Si no encontramos ese 100, tenemos que encontrar el número posterior a ese 100. En este caso es 109, y procedemos a trabajar con toda esta línea. Ok, con toda esta línea para los datos que nos pide la fórmula, que en este caso es el límite inferior de esta línea, que en este caso es 42.5. Entonces es el límite inferior más el número de datos, que en este caso es 200, entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 82, entre la frecuencia acumulada de esta línea, perdón, la frecuencia absoluta de esta línea, que nos da 27, por la amplitud de la clase, que en este caso es 10.25. Y es el resultado que nos da 49.33 años. Es la mediana de edad que hay entre estos 200 datos. Okay, y por último la moda, que aquí tenemos la fórmula de la moda, que es igualmente el límite inferior más lo que es frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior, entre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta posterior, por todo eso por la amplitud de la clase. Entonces de igual manera hacemos la fórmula, repetimos que es de igual manera como el caso anterior, buscamos aquí el número más grande pero de la frecuencia absoluta de esta parte, para poder trabajar con esa fila. En este caso el número más grande que tenemos aquí es 42, entonces vamos a trabajar con toda esta fila. Ok, entonces empezamos con el límite inferior de esta columna, en este caso es 32.25, más como dice la fórmula, frecuencia absoluta
menos frecuencia absoluta anterior, que es 40, entre aquí tenemos muchos paréntesis, hay que quitar algunos. Entre la frecuencia absoluta igualmente menos la frecuencia absoluta anterior más frecuencia absoluta es menos la frecuencia, no, sí, más la frecuencia absoluta menos, no, sí, menos la frecuencia absoluta posterior. Aquí vamos a agregar otro paréntesis para que no se confundan las operaciones. Todo esto multiplicado por la amplitud de la clase, que es 10.25, y nos da una moda de 33.455882. Bueno, esto sería todo. Procedemos después a explicar lo que son las medidas de dispersión. Entonces estas son las medidas de tendencia central y después siguen lo que son las medidas de dispersión. Esta tabla ya tiene todos los datos, únicamente voy a explicarlo. Para poder sacar la variación, aquí están las fórmulas y algunos datos que vamos a requerir. La frecuencia absoluta, la marca de clase, frecuencia acumulada relativa, y posteriormente vamos a sacar ahora sí que lo que es la variación. Para esto necesitaremos o usaremos lo que es la media, que es el promedio prácticamente. Este es el resultado. Empezaremos con esto. Únicamente se va a multiplicar lo que son la frecuencia, que es el 40, y multiplicaremos posteriormente x, en este caso la otra tabla. La multiplicación de cada uno se va a poner aquí como resultado. Posterior a eso se va a sumar todo para obtener el 10.708.1. La fórmula para sacar la media dice que se divide sobre x el número de la frecuencia que tengamos en este caso. Este es nuestro resultado que nos había dado de la multiplicación. Y la marca de clase, que es esto. Este es el resultado del número de los datos que tengamos. El promedio de esto sería 21.240. Lo vamos a ir dividiendo prácticamente toda esta fórmula, que es para sacar la variación de ahora sí que de nuestros datos. Entonces se secciona por partes. Ya sacamos el promedio. Para poder sacar esta parte, que es igual el dato que tengamos menos el promedio al cuadrado elevado. Entonces estos son nuestros resultados. Posterior a eso, igual nada más hay que agregarle multiplicándola por la frecuencia y el resultado, ¿no? A todo esto va a sacar 300